todos bienvenidos. Le damos una cordial bienvenida a esta séptima sesión. Como ya mencioné anteriormente, soy Xiomara Chaparro, estoy de vuelta luego de una semana que mi compañera me cubriera, pero estamos muy felices de estar con ustedes en la tarde de hoy. Es bien importante mencionar que esta iniciativa educativa es posible gracias a la subvención de HERSA. Y mientras tanto, vamos a ir presentándonos en el chat, escribiendo su nombre, especialidad, para qué clínica trabajan, ya sea privada, y el municipio donde laboran. Para la agenda de hoy les vamos a estar brindando lo que serían las guías generales, vamos a estar trabajando con el Quality Improvement, también preprueba, la didáctica, postprueba, tendremos el espacio de preguntas como acostumbradamente lo hacemos, también estaremos presentando el caso y discutiéndolo, también tenemos unos anuncios para ustedes. Los invitamos a que por favor puedan encender sus cámaras. Queremos conocerles. Esto es parte de lo que es la metodología ECO, que también pueden abrir su micrófono, tener una participación activa, compartir sus experiencias, es muy importante para nosotros. Recuerden, en el chat pueden escribir en cualquier momento durante la sesión. Ahora sí, vamos a estar pasando con lo que sería el Quality Improvement. Adelante, Alexandra. Gracias, Xiomara. En la tarde de hoy tendremos nuestra tercera sesión de Quality Improvement, así que la licenciada Torres nos va a estar ofreciendo un repaso de algunas prácticas basadas en evidencia que se pueden utilizar para la evaluación nutricional de los pacientes y les vamos a compartir luego la misma encuesta que compartimos hace 2 sesiones para que puedan contestarla, ya que sabemos que en aquel día no tuvimos tanto tiempo. Así que sin más preámbulos, voy a dejar el espacio a la licenciada Torres. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kiara Torres, nutricionista, y hoy vamos a estar hablando no tan solo de esa evaluación nutricional, sino el rol tanto como médicos primarios y como profesionales de la salud dentro de las responsabilidades es realizar esas evaluaciones integrales periódicas, que dentro de esas evaluaciones pues deben ser tanto al momento de diagnóstico del paciente, anualmente si surge una complicación o hay un cambio de tratamiento. Dentro de esas evaluaciones periódicas debemos incluir la data data biomédica ¿verdad? De laboratorios, y dentro de esas evaluaciones debe estar incorporado la A1C. Según los estándares de cuidado de la edad del 2025, establece cada cuánto debemos hacer esa evaluación de A1C, en la cual debe hacerse anual en cada follow-up si en los últimos 3 meses no se ha tenido esa data de A1C, y anual. Y la verdad, los datos de laboratorios no se deben de limitar solamente a los niveles de A1C. También debemos incluir esas otras comorbilidades que pueden estar presentes cuando el paciente padece diabetes, como panel lipídico, función del hígado, tanto la función de creatinina y la función del GFR, la capacidad de riñón filtrar. Si el paciente lleva más de 5 años utilizando metformin, también debemos incluir ¿verdad? La evaluación de vitamina B12. Pero es bien que en esta sección queremos recalcar la importancia de evaluar esa A1C en las diferentes fases ¿verdad? Del paciente con diabetes, y como establecen las guías estándares, que tanto sea al momento de diagnóstico, en su follow-up de cada 3 meses y en su visita anual. Sabemos que esas metas pueden cambiar y deben de ser individualizadas. Para un adulto mayor, la métrica debe ser de 7 o menos.
pero esto se puede flexibilizar según el adulto mayor, puede flexibilizarse hasta 7.5. Si el paciente mayor presenta comorbilidades, también se puede flexibilizar hasta 8, pero de nuevo, las guías establecen que estas metas glucémicas deben ser individualizadas y debemos evaluarlas periódicamente. Dentro de la ¿verdad? Otro de los estándares que establecen los estándares de cuidado para la persona con diabetes es ese examen físico. En ese examen físico debemos incluir el peso del paciente, la estatura y el BMI. Y según los estándares de cuidado, debe establecerte en la visita inicial, en el follow-up y anual, que siempre que el paciente visite nuestra clínica debemos de recuperar estos datos, tanto de estatura, peso y BMI, y hablamos dentro de las secciones la limitación que simplemente tiene el solo obtener el BMI del paciente, porque cuando tenemos el BMI solo del paciente no podemos identificar una medida directa de grasa, cómo está distribuida esa grasa en el cuerpo del paciente y qué riesgo representa ese exceso de grasa para la salud del paciente. Por eso, en las secciones pasadas, enfatizamos la importancia de adicionar del BMI, incluir medidas como circunferencia de la cintura. Si puedes, Alexandra, darle un poquito para adelante para que los participantes puedan ver. Adelante, yo te digo cuándo. Más adelante. Y una más, y una más. Y aquí, para atrás, uno más. Ahí. Que hablamos que, ¿verdad? El BMI es una métrica que establece la estatura y relaciona la estatura y el peso del paciente. Lo clasifica como normal, sobrepeso, obesidad clase 1, obesidad clase 2, obesidad clase 3. Y como acabamos de hablar, esta definición tiene el limitante que no nos expone el exceso de grasa y cómo ese exceso de grasa representa el riesgo para la salud de las personas. Y dentro de unas métricas que exhortamos a que también midan cuando los pacientes vayan a sus clínicas es la circunferencia de la cintura. Hablamos que la medida de la circunferencia de la cintura se mide entre la última costilla y encima de la ilia de la cresta. Presentamos un video que las secciones están grabadas, pueden repasar. Y para hombres, 40 pulgadas o más representa un riesgo. Para mujeres, 35 pulgadas o más representa un riesgo. Y de riesgo de resistencia a insulina, de desarrollo de diabetes tipo 2, de dislipidemia, de enfermedad cardiovascular. Que siempre únicamente no nos quedemos con el peso, el BMI, incorporemos en esas métricas la circunferencia de la cintura. Y si no tenemos, ¿verdad?, ese tiempo para incluirlo en las clínicas, exhorten a los pacientes que lo hagan y que les traigan esas medidas, pero enséñenle también al paciente a tomar esa medida correctamente. Aparte de la circunferencia de la cintura, podemos tener dos medidas adicionales, que es la relación de cintura y cadera, donde una relación de 0.90 o más en hombres representa un riesgo y una relación para mujeres de 0.85 o más representa un riesgo. Igual, esto nos da indicios de riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares. Y otra medida adicional que podemos hacer es la relación de cintura y estatura. Esta en específico nos mide la grasa abdominal en relación a la estatura y 0.5 mayor representa un riesgo cardiometabólico elevado y 0.5 menos tenemos un riesgo bajo. Esta incluso es más predictiva que el BMI o la relación de cintura y cadera y se asocia a mayor riesgo de resistencia, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Recuerden que en estas evaluaciones periódicas queremos identificar y evitar riesgos, ¿verdad?, de consecuencias de una diabetes descontrolada, identificar esas comorbilidades que pueden estar al paciente. Que dentro de esas comorbilidades puede ser la obesidad.
que recuerden que la obesidad es una enfermedad que puede coexistir con la diabetes y es bien importante identificar en esas evaluaciones periódicas ese exceso de grasa que puede estar presentando el paciente como tal. Y pues, hasta aquí el resumen. Excelente, licenciada. Siempre es bueno aprender esos detallitos. Como parte de esta sesión de Quality Improvement, ahora pasamos a la encuesta que la vamos a estar colocando mediante el chat. La encuesta es dirigida específicamente a profesionales de la salud que atienden pacientes en un contexto clínico. Así que si usted está asistiendo a esta serie como una persona que no es un profesional de la salud, pues no es necesario que la completen. Ya la colocamos por el chat, así que vamos a dar un minutito más y podemos pasar, Xiomara, si quiere, al próximo slide. También queríamos recordarles que tenemos disponibles nuestras horas de oficina con nuestras expertas en la serie. Así que si usted es un profesional de la salud que necesita aclarar alguna duda de estas herramientas prácticas o desea discutir su experiencia utilizando estas herramientas con alguno de nuestros expertos, pues nos puede dejar saber mediante el formulario que vamos a colocar en el chat ahora y coordinaremos ese espacio. Es un espacio para apoyo profesional, no necesariamente, bueno, no es apoyo individual. Así que ese espacio está abierto y les dejamos eso, ¿verdad?, a su disposición. Gracias, Alexandra. Vamos a continuar con lo que sería la presentación del día de hoy, mientras pues pueden ir contestando ahora o luego la encuesta que le hemos dado. Ahora sí, vamos a pasar con lo que sería la preprueba. Pueden ir contestándola, de no encontrarla. Recuerden acceder a la barra que se encuentra abajo, ir a More y luego a Polls and Quizzes. Debe de haberle abierto, si no, la estaremos poniendo en algunos segundos en el chat para que puedan accederla. Ahora sí, sin más, vamos a pasar a esta sección número 7, que es el uso de la tecnología en el manejo nutricional, nuevamente con la licenciada Kiara Torres. Adelante, licenciada, voy a dejar de compartir, ¿ok? Perfecto, voy a estar compartiendo. Me confirman una vez puedan ver mi pantalla. Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Como mencionó Xiomara, hoy vamos a estar hablando sobre el uso de tecnología en el manejo nutricional del paciente. Dentro de los objetivos se encuentra identificar aplicaciones digitales útiles para el monitoreo dietario y glucémico, integrar el uso de telemedicina en la educación nutricional del paciente y explorar incorporación de datos en el expediente electrónico del paciente. El ADA y la Academia de Nutrición y Dietética promueve el uso de herramientas digitales para mejorar la adherencia y el automonitoreo de los pacientes. Siempre hemos recalcado, y las guías lo establecen, es bien importante educar al paciente y lograr ese automonitoreo tanto en los niveles de azúcar en sangre, peso, patrones de alimentación. Y la herramienta disculpen, la tecnología puede ser una herramienta súper eficaz para hacer ese monitoreo mucho más fácil para el paciente. Estas herramientas aumentan la motivación, permiten el registro real a tiempo real de diferentes parámetros, genera datos útiles para las decisiones clínicas, para nosotros poder hacer esos ajustes en terapia y poder tener más data del paciente sin que requiera en ocasiones tanto esfuerzo del paciente.
Hay diferentes aplicaciones que podemos utilizar según lo que queremos evaluar. Tenemos herramientas para el monitoreo dietario, tenemos herramientas para el monitoreo de la glucosa y tenemos herramientas para monitorear el peso y la composición del paciente. En el monitoreo dietario nos permite registro de comidas, hacer un análisis de esos macronutrientes, cómo el paciente está distribuyendo sus alimentos y según sus macronutrientes, hacer seguimiento de esas calorías, ingesta de fibra. Aquellos pacientes que estamos trabajando el manejo de peso es una herramienta útil, ¿verdad? Y puede facilitar el conteo de carbohidratos para aquellos pacientes que necesiten realizar el conteo de carbohidratos. En el caso de los sensores continuos de glucosa, nos permite evaluar los datos a tiempo real de los niveles de glucosa en sangre, su tiempo en rango, cuán esos niveles de azúcar en sangre están controlados y evaluar patrones tanto de hipoglucemia y hiperglucemia. Ya cuando hablamos de aplicaciones para el peso, pues nos permite, pues en efecto, medir el peso, el índice de masa corporal y más allá lo que acabamos de mencionar, podemos ver esa distribución de ese peso entre lo que es el peso macro y el peso que viene siendo respecto a grasa. Cuando existen diferentes aplicaciones en el mercado, yo seleccioné una que me gusta mucho utilizarlas con los pacientes porque el acceso es gratuito y fácil de utilizar. Dentro de las más comunes está MyNet Diary, MyFitnessPal. Ambas son gratuitas, aunque tiene secciones que el paciente tiene ¿verdad? Costear. En referente a MyNet Diary hay muchas cosas que son gratis, por eso me gusta utilizarlas con los pacientes y si ven, nos da diferentes datos cuando el paciente coloca sus alimentos en este tipo de aplicación, él puede tener una visibilidad de cuánta ingesta calórica lleva en el día y cuál es su meta de calorías al día, que junto al paciente lo pueden establecer. También le da esa distribución de macronutrientes según lo que el paciente está ingiriendo y esto puede ser súper útil para los pacientes pues jóvenes que están comenzando recientemente con un diagnóstico de diabetes tipo 1 y todavía están manejando lo que es el conteo de carbohidratos. Pues en este tipo de aplicaciones les deja saber que según la cantidad que está ingiriendo, que eso es bien importante orientar al paciente, colocar la cantidad correcta, le indica cuántos carbohidratos tiene ese alimento y no tan solo se queda en el análisis de macronutrientes, que es carbohidratos, proteínas, grasas, también ¿verdad? La aplicación le da ese dato también de llamas a micronutrientes como fibra dentro de los aspectos que puede evaluar. Y también otro de los beneficios que tiene este tipo de aplicación, que no tan solo le da esa distribución de macronutrientes a nivel de alimentos, sino a nivel de comida completa, ¿verdad? Cuando hablamos de esa diferencia de que cuando necesitamos enseñarle al paciente ese conteo de carbohidratos básicos versus ese conteo de carbohidratos avanzados, esto es una buena manera para que el paciente poco a poco vaya dominando el conteo de carbohidratos avanzados. Sabemos que esto es tecnología y que no todos los pacientes quieren utilizar la tecnología o cuentan con la capacidad para utilizar la tecnología, pero siempre enfatizo en la importancia de la educación, que también se puede ir paso a paso. Tú le puedes establecer una visita, baja la aplicación y en la próxima visita repasamos cómo utilizarla. Compra la pesita, por ejemplo, cuando hablamos de conteo de carbohidratos y te enseño a utilizarla para que puedas colocar la información en la aplicación. Y por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación de esa evaluación completa de los alimentos, por ejemplo, si hubiéramos visto ejemplo de este desayuno, ya por completo, ¿verdad? La aplicación le da cuántos carbohidratos completos hay en ese desayuno. Y ellos tienen la habilidad, por ejemplo, en esta aplicación, de poder guardar esos alimentos como favoritos. Yo le digo, le das a la estrellita
Y así también, ¿verdad? Si el paciente tiende a comer alimentos rutinarios, pues se le va a hacer fácil porque no lo tiene que volver a registrar en la aplicación, sino va a buscar en sus favoritos y puede hacer ese análisis del conteo de carbohidratos. También este tipo de aplicación, tanto lo tienes MyFitnessPal como MyNet Diary, como hay otros, también ya integran lo que es inteligencia artificial, donde si ven este botoncito que ven aquí, el paciente le puede tirar una foto a la comida y entonces, ¿verdad? La aplicación hace un estimado de cómo está distribuido esos macronutrientes sin que el paciente tenga que registrar esos alimentos. Este feature no lo recomiendo con pacientes que estén utilizando bombas de insulina porque en mi práctica lo he utilizado y no da ese conteo exacto de carbohidratos. Si ya es un paciente que necesita tener un poco más claro esa cantidad de carbohidratos, como es un paciente que utiliza bomba de insulina que le tiene que colocar a la bomba cuántos carbohidratos está consumiendo, pues más les sugiero colocarlo manual para que tengamos la cantidad exacta. Pero en overall, este tipo de aplicaciones puede ser útil, le da visibilidad al paciente cuánto está cercano de su meta o cuán distante. En ocasiones puede ser sorprendernos que el paciente está consumiendo muy pocos nutrientes, muy poca ingesta de agua. Muchas de estas aplicaciones también se conectan con las aplicaciones de paso, relojes como Apple Watch, el Fitbit, que entonces estas aplicaciones es súper útil para recopilar todo eso, ¿verdad? Esos datos. También muchas de ellas pueden incluir el peso, que le da una visibilidad completa al paciente. Y le quería colocar este ejemplo también. En ocasiones podemos tener aplicaciones directamente, pero también podemos usar la tecnología tan sencilla como una foto. En algunos de mis pacientes, en el récord electrónico que en mi caso yo utilizo, permite que ellos suban fotos. Y aunque el paciente no quiera colocar cada vez que come, que está comiendo, ¿verdad? Colocar alimento por alimento, si él requerirle usar la tecnología tan sencilla como una foto, puede ayudarnos a identificar patrones y posibles modificaciones que podemos recomendarle al paciente. Cuando hablamos del monitoreo de los niveles de azúcar en sangre y la tecnología, están los sensores continuos de glucosa. Estos son un equipo y dispositivo médico que mide de manera continua los niveles de glucosa en el líquido intersticial. Brinda actualizaciones a tiempo real de los niveles de azúcar en sangre y las tendencias de comportamiento. ¿Verdad? Estos dispositivos nos dan un reporte que yo les voy a presentar ya mismito y nos dan tanto tendencias como a tiempo real. Estos dispositivos, dependiendo de la marca, pueden durar de 7 a 15 días. Lectura de glucosa puede estar de 1 minuto a 5 minutos, de nuevo dependiendo de la marca. Y se considera parte de la terapia médica nutricional para poder medir y sus datos son utilizados para poder medir el control glucémico del paciente. Mayormente está aprobado para población de 2 años en adelante. En la próxima sección vamos a tener una sección completa para sensores de continuos de glucosa e insulina, que hoy vamos a estar dando una información breve. Entonces, dentro de los sensores que podemos encontrar con receta médica, todos estos sensores son con receta médica y mayormente los planes lo aprueban, ¿verdad? Dependiendo de cubierta, para pacientes que están utilizando insulina, hipoglicemia, ¿verdad? Marcadas o niveles de azúcar en sangre descontrolados. Tenemos dentro de las marcas está el Freestyle, está el Descon, está el Guardian Connect, que es el que utiliza la bomba de insulina, y está el Everset, que es un dispositivo que a comparación a los que vemos en la parte de arriba, que se cambian desde 14, 15 días, dependiendo del sensor, este sensor puede durar mucho más y se introduce en la, ¿verdad? En la piel del paciente
y también se le coloca este dispositivo que pueden ver en la parte de acá. Se coloca, primero se introduce esto y por la parte de afuera del brazo se coloca este dispositivo y también se pueden tomar los datos del paciente. Dispositivos o monitores de glucosa que tenemos sin necesidad de receta médica está el Lingo y está el Estelo. Estos pueden ser súper útiles para personas que incluso no padezcan de diabetes o, ¿verdad? O simplemente pueden ser atletas que quieren ver cómo sus niveles de azúcar en sangre se están comportando, o tenemos un paciente que está presentando algún tipo de resistencia a insulina y queremos fomentarlo a que puedan ver cómo, ¿verdad? Sus patrones de estilos de vida, actividad física, alimentación están impactando en sus niveles de azúcar en sangre. Son costosos, pero es una herramienta para el paciente que tenga, ¿verdad? La accesibilidad, pues la puede utilizar. Y ambos se pueden pedir directo en las páginas de cada marca. ¿Qué ve el paciente en estos dispositivos? Estos dispositivos se pueden ver tanto en un recibidor, que es este que pueden ver aquí en esta foto, como se pueden ver desde el celular. En el recibidor van a poder ver el tiempo actual de los niveles de azúcar en sangre. Pueden ver tendencias desde ¿verdad? De las últimas horas y cuán en rango han estado esos niveles de azúcar en sangre en las últimas horas. Ambos le dan alerta a los pacientes cuando los niveles están altos como cuando los niveles están bajos. Ya en el celular, igualmente, bien importante que es importante orientar al paciente son las flechas de tendencia, que no tan solo se enfoquen en mirar cuánto están los niveles de azúcar en sangre en ese tiempo, sino esas tendencias nos dan muchos datos que, por ejemplo, si la flecha está lineal, pues eso ¿verdad? Puede cambiar simplemente 30 miligramos por decilitro en los próximos minutos. Si la flechita está para arriba, pero no completamente para arriba, pues puede ser que aumente de 30 a 60 en los próximos minutos, igual si la flecha está un poquito para abajo. Ya cuando la flecha está completamente para arriba o completamente para abajo, significa que los niveles van a aumentar rápidamente o van a disminuir rápidamente, que por ejemplo, si tenemos un paciente que sus niveles están en 80, 85, 90, pero esa flecha está completamente para abajo, probablemente dentro de los próximos 30 minutos ese paciente pudiera tener un episodio de hipoglicemia, que es bien importante que el paciente entienda. Ya si hay dos flechitas para arriba, que si ven aquí se vería como se ve en el celular. Acá se vería como se vería en el recibidor. Si muchas veces las personas mayores tienden a verlo desde su recibidor, ya incluso aunque no sean personas, ¿verdad? También mayores, hay muchos que también los ven desde el celular. Pero esa es la diferencia de cómo se pueden ver esas tendencias según donde el paciente lo esté viendo. Y ya cuando vemos esas dos flechitas para arriba o dos flechitas para abajo, pues significa que hay que tomar acción, sobre todo si son dos flechitas para abajo, implica que pues orientar al paciente sobre la regla 15-15, que lo hemos discutido en secciones anteriores, y ya si el paciente tiene dos flechas para arriba, pues dependiendo del tratamiento, pues también orientarlo. Siempre aquí también, dentro de los datos que puede ver el paciente, es los niveles de cómo se han comportado esos niveles durante las 24 horas. Es bien importante entender que en el caso del Dexcom, igual de Libre 3, dependiendo cuál sensor, puede haber otra aplicación para que el paciente pueda ver luego de esas 24 horas, que en el caso de Dexcom es Clarity. Y ahora vamos a discutir lo que sería para el Libre. Dentro de las también que puede colocar el paciente al momento de usar el CGM, no es tan solo los niveles de azúcar en sangre,
También puede colocar esas otras métricas que pueden impactar los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, puede añadir cuando necesitó calibrar el CGM porque había mucha diferencia o no hacía sentido lo que le estaba mostrando el sensor. Puede colocar las dosis de insulina, puede colocar si comió, ¿verdad? Que cuántos carbohidratos comió. Incluso ya en la aplicación de lo que viene siendo el Dexcom puede incluir fotos en las comidas, y cuando nosotros vemos esos reportes también podemos ver eso, esos factores que el paciente coloca en, ¿verdad? Cuando utiliza el CGM. Y si alguna nota como que este día comí el paciente o tuve un mal rato, pues el paciente lo puede colocar para cuando tanto el médico o cuando el paciente vaya a revisar ese día porque fue que subió demasiado o bajó, pues pueda identificar cuáles son esos factores que pudieron haber impactado. Cuando vemos ese reporte del sensor continuo de glucosa, hay tres principales partes que podemos ver en ese reporte. Están las estadísticas y las métricas, que ahí podemos ver el tiempo en rango, que lo ven en esta parte superior del sensor, las métricas de cuáles son ese tiempo en rango para cada paciente es individual. El paciente tipo 1 tiene unas metas, el paciente de diabetes tipo 2 tiene otras, y en diabetes gestacional podemos tener otra. En la próxima sesión vamos a ir más en detalle sobre esto. Otro de los datos estadísticos que nos pueden dar el sensor es el promedio de azúcar, que han estado esos niveles de azúcar en sangre. Tenemos lo que viene siendo el GMI, que es una métrica que, ¿verdad?, nos otorgan los sensores continuos de glucosa, que es muy parecida a lo que viene siendo la A1C. Y entonces, si el paciente ha tenido el sensor por más de los 3 meses, pues podemos tener un dato bastante parecido a lo que es la A1C. ¿Y cuánto de variabilidad podemos encontrar ejemplo, en ese promedio de azúcar en sangre, o cuando vamos a ver este perfil ambulatorio que nos da los patrones y tendencias durante las 24 horas del paciente? Y aquí se puede identificar cuando esos niveles de azúcar en sangre tienden a estar más bajos. Por ejemplo, en este caso podemos identificar que este paciente en las madrugadas tiene una alta tendencia a estar, ¿verdad?, en niveles bajos de azúcar en sangre. Entre más amplio, significa que hay más variabilidad en esos niveles de azúcar en sangre, que como pueden estar acá arriba, como que pueden estar abajo. Y entonces ahí, por eso es importante, otro de los datos que nos da, ¿verdad?, el reporte del CGM es esos perfiles diarios. Si ya yo quiero ir más en detalle, cuándo es que están ocurriendo, cuándo están ocurriendo bajones, puedo ver el perfil sea de las últimas 2 semanas o de las últimas 4 semanas, según cada plataforma del tipo de sensor que esté usando el paciente. Hay diferentes plataformas, las más comunes que utilizan. Si el paciente utiliza el sensor Dexcom, pues se puede utilizar el Clarity. Uno de los beneficios que tiene utilizar este tipo de plataformas en las clínicas es que en la clínica puede crear un código que puede monitorear esos niveles de azúcar en sangre, incluso el paciente no esté en la clínica. Por ejemplo, en este perfil tenemos qué pacientes están compartiendo esa data. Se puede filtrar ese GMI, que hablamos que es la métrica parecida al 1C, y se pueden identificar pacientes que, aunque el paciente no está en la clínica, se puede tener ese reporte. Ejemplo, esto es un paciente 9.4. Un paciente en 10 es un paciente para evaluar, ya sea el equipo multidisciplinario, enfermera, hacer una llamada, preguntar al paciente, pues a lo mejor adelantar la cita
porque no son tendencias comunes que se ven. Y pues esto es uno de los beneficios que tiene la tecnología. No tan solo nos permite evaluar ese comportamiento de niveles de azúcar en sangre, ajustar terapia, sino incluso a distancia poder tener ese monitoreo continuo del paciente. En el caso de Freestyle, pues la plataforma que se utiliza es LibreView, que todos aquellos que, ¿verdad? Yo siempre les exhorto como clínica, pacientes que utilicen sensor, siempre tengan sus cuentas como clínica para poder acceder a esos reportes de los pacientes y poder analizarlo, porque esto nos da mucho más datos que simple la 1C. Esto nos permite, como hablamos, evaluar esas tendencias cuando los niveles, cuando el paciente está a riesgo de hiperglicemia, cuando hay mayor tendencia, cuando los niveles están en hiperglicemia. Por ejemplo, aquí vemos el almuerzo. ¿Qué estás almorzando? ¿Estás utilizando la insulina antes de esa comida? ¿Estás usando tus tratamientos, verdad? Porque muchas veces, si tenemos esta herramienta, vamos a sacarle el máximo provecho, porque muchas veces el paciente nos puede decir que sí, lo estoy utilizando, pero cuando revisamos el reporte diario, vemos muchos días los niveles de hiperglicemia y ahí se puede indagar un poquito más con el paciente, que es lo que está impidiendo a esa adherencia al tratamiento, que siempre les exhorto como clínica tengan sus cuentas, incluso si eres un profesional individual como un nutricionista, también puedes tener tu propia cuenta. Cuando hablamos de herramientas tecnológicas para lo que es la evaluación del peso y la composición corporal, es bien importante porque como hablamos, nos permite más allá de simplemente tener conocimiento del peso, nos da indicio de ese % de músculo versus ese % de grasa, evaluar el riesgo metabólico y cardiovascular, asegurar que la reducción de peso sea principalmente en grasa y no estemos teniendo riesgo mayor de masa magra, sobre todo en los pacientes mayores que están más a riesgo de sarcopenia, obesidad sarcopénica o pacientes que están en tratamiento de GLP-1, tener esta composición corporal es bien importante para ir evaluando el progreso del tratamiento. Igual pueden haber cambios rápidos de indicar desnutrición, retención de líquido y, como hablamos, sarcopenia. Que ese paciente mayor que lleva muchos años con nosotros, que vemos que empieza a perder peso, pues el tener estos estudios nos confirma si ese peso lo estamos perdiendo en lo que es masa. Hay diferentes herramientas, hay herramientas que los pacientes incluso pueden tener en sus casas. Siempre hay que, ¿verdad?, mencionarles que ¿verdad?, estas métricas o estas tecnologías pueden tener sus errores, pero sí nos puede dar indicios de tendencia. El paciente los puede evaluar y tener sus propias tendencias de cómo ese peso ha disminuido. Esta marca es muy buena, la Renpho y la Onpro, que ven acá. También es muy buena marca para compartirlo con los pacientes y que ellos mismos en Amazon lo pueden pedir y los pueden tener en sus hogares. Ya en nuestras clínicas también podemos integrarla. Está también no está aquí, pero está la InBody, que también tiene su máquina pequeña de body composition. O ya a nivel más profesional, hay herramientas como Seca que nos da ese estudio completo de la evaluación del peso del paciente y ahí podemos tener tendencias, cómo esos pesos han cambiado y en exactitud en dónde están cambiando. Aquí nos da el % de, ¿verdad?, de grasa del peso, qué % de masa pertenece al peso, esa grasa visceral, que hablamos que es bien importante incluirlo dentro de las mediciones, cómo está distribuido esa masa muscular
podemos ver si hay pérdida de masa muscular, dónde mayormente la estamos perdiendo y cómo la composición de ese paciente está cambiando. En estas métricas también nos da el porciento de agua, que nos indica si el paciente se está hidratando adecuadamente o está reteniendo líquido. Y estas herramientas tanto las podemos promover para que el paciente se automonitoree o nosotros tener un análisis más profundo del peso del paciente. Telemedicina en la educación nutricional. La telemedicina permite ofrecer educación nutricional y seguimiento continuo a pacientes con diabetes mediante plataformas virtuales seguras. Facilita estrategias para promover la educación continua, adherencia a la terapia y la accesibilidad del paciente. Amplía a servicios especializados y reduce las barreras geográficas. Según la Asociación Americana de Telemedicina, los programas híbridos, tanto presencial y virtual, mejoran la retención del paciente hasta un 40%, que tener la opción de poder orientar al paciente mediante telemedicina, podemos aumentar esa accesibilidad a salud, que sabemos que es algo, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, es una barrera que tenemos en Puerto Rico, que los pacientes puedan acceder a especialistas y promover la telemedicina puede aumentar, ¿verdad?, esa accesibilidad. Beneficios: mayor frecuencia de seguimiento, ajustes a planes nutricionales, integrar monitoreo, ya sea de CGM, como vimos, aplicaciones de área y relojes inteligentes. Por ejemplo, vimos la integración de hacer una telemedicina con el paciente que identificamos, que en la plataforma del CGM vimos que esos niveles de A1C están aumentando. Pues una telemedicina o, ¿verdad?, combatir esa barrera que a lo mejor el paciente diga, pues mira, no tengo tiempo para llegar, pues se puede coordinar una telemedicina. Y como hablamos, geografía y de transporte y promoción de autogestión y educación continua, ¿verdad? Dentro de las métricas, que es algo que vamos a hablar próximamente, datos que nosotras podamos incluir en ese récord electrónico, que tanto nosotros como proveedores como el paciente pueda tener la accesibilidad a esas métricas de forma accesible, tanto en una aplicación como cuando evaluamos la telemedicina, puede promover esa adherencia y podemos tener más interacciones para promover el cambio. Bien importante, la telemedicina es algo que está cubierto por Medicare. Esta debe realizarse con una tecnología que permita la interacción bidireccional, tanto de audio y video a tiempo real. El profesional debe estar licenciado en el estado donde se encuentra el paciente y se requiere un consentimiento informado del paciente para recibir los servicios virtuales. No podemos usar cualquier plataforma, no es que podemos llamar al paciente por FaceTime y hacer esa telemedicina, ¿verdad? El proveedor debe usar una tecnología que proteja la información de salud del paciente durante el almacenamiento, transmisión y acceso. Debe existir esa plataforma que utilice. Debe tener un acuerdo ¿verdad?, de asociación de negocios con el proveedor de la tecnología, si es un proveedor que accede de maneja PHI. La plataforma debe ofrecer encriptación, control de acceso, registros de auditoría y políticas privadas adecuadas. Dentro de algunas plataformas, les coloco algunas que pueden utilizar para lo que viene siendo telemedicina. Está Zoom Haircare, Dotsy, Simple Practice, Google Meet, la versión que sea para healthcare, y algunos de los récords electrónicos ya incorporan esa herramienta de telemedicina. Muchos de los que utilizan en nutrición tiende a ser Calis o Healthy, que ya lo integra como tal. La importancia de datos en el expediente electrónico del paciente.
El expediente electrónico permite centralizar la información médica y glucémica del paciente con diabetes, mejorando la coordinación interdisciplinaria y la precisión de recomendaciones. Por ejemplo, si logramos colocar esos datos en el récord electrónico, ya sean presión, peso, circunferencia de cintura, niveles de A1C, niveles de ayuna, cada vez que el paciente visita nuestra clínica, pues podemos, si incluso hay otros profesionales en la misma clínica que acceden al mismo récord electrónico, pues puede haber una interacción interdisciplinaria, ejemplo, la nutricionista ver la interacción del médico, el médico ver la interacción del nutricionista, y de forma así integrada podemos tomar mejores decisiones, ver esos cambios en medicamentos, que el utilizar el récord electrónico es sumamente importante para poder tener esa interacción interdisciplinaria y optimizar el uso, recolecta digitalmente, como hablamos, glucosa, dieta, actividad física dentro del expediente electrónico para mejorar nuestras decisiones clínicas. Permite mejora la continuidad del cuidado entre nutrición, medicina, enfermería, permite evaluar tendencias tanto como profesionales como al paciente, facilita la evaluación longitudinal de indicadores como peso, A1C, tiempo en rango, consumo calórico, índice de masa corporal, permite generar gráficos y alertas de riesgo, por ejemplo, dentro del récord electrónico que en caso utilizamos en la clínica, podemos ver esas tendencias de peso, de porciento de grasa, de A1C, de circunferencia de la cintura, y poder recopilar estos datos nos permite tener tendencias, ajustes, si hay, ¿verdad?, mayor riesgo de complicaciones en la condición por algunos datos que vemos que han presentado fuera de los niveles normales. Pues el recuperar esos datos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones con el paciente. Y pues como hablamos, dentro de los que pueden, ¿verdad?, de beneficio se puede encontrar para ese registro en el récord electrónico, parámetros bioquímicos, medicamentos, presión arterial, registro de alimentos, monitoreo de alguna métrica que se establezca, por ejemplo, poder llevar ese registro de ese último año de A1C, y niveles de creatinina, niveles de GFR, esos parámetros que hablamos al principio, que los estándares de cuidado nos sugiere como evaluaciones periódicas, el poder incorporarlas en los datos del expediente nos permite tener mejor visibilidad y poder orientar al paciente a ajustes de terapia, y para también mejorar ese autocuidado. Estas métricas que ven aquí no solamente las veo yo, mi paciente tiene accesibilidad a estas métricas. Muchas veces yo les enseño, tomo el tiempo de enseñarles cómo en la aplicación que ellos tienen de récord electrónico pueden evaluar esas métricas. Aparte, aunque no haya una aplicación, es algo que se le puede mostrar al paciente en el medio de la discusión para que ellos vean eso, ¿verdad? Cuál es la importancia de esas recomendaciones que estamos dando en los parámetros, ya sea de peso, en los parámetros glucémicos, que siempre igual ese reporte del CGM también se los muestro al paciente, se los discuto para que ellos tengan accesibilidad a ver y evaluar junto con ¿verdad?, con el profesional de la salud esas tendencias y puedan entender el impacto de las recomendaciones que estamos brindando. En resumen, utilizar aplicaciones digitales nos permite tanto monitorear esa ingesta dietaria, ya sea en calorías, macronutrientes, mejorar, ¿verdad?, o dar más herramientas a los pacientes, a aquellos pacientes que tengan que realizar conteo de carbohidratos. En el caso de los sensores continuos de glucosa, nos permite
¿verdad? Tener una visibilidad más exacta, más allá de simple de A1C, sino que nos permite ver evaluaciones, tendencias durante el día y también nos permite evaluar esos registros diarios dependiendo cómo, ¿verdad? La clínica descargue ese reporte, ya sea de las últimas 2 semanas, de las 4 semanas, pero es una tecnología que no siempre va a reemplazar el glucómetro, pero puede apoyar y dar mayor visibilidad, sobre todo a aquellos pacientes que consideremos que sean críticos, como pacientes que se encuentran en tratamiento de insulina, pacientes con niveles de A1C descontrolados, como 9, 10, 11. También da mayor visibilidad para poder hacer los ajustes tanto en la terapia médico-nutricional como en la terapia médico. La telemedicina puede facilitar el acceso, seguimiento de educación continua, la podemos integrar con las aplicaciones que utilicemos tanto para el monitoreo dietario, glucémico o peso. Y siempre recordar que estas plataformas que utilicemos para la telemedicina deben cumplir con la ley IPA. No podemos usar WhatsApp, no podemos usar necesariamente ¿verdad? El llamarlos por FaceTime, tenemos que usar una plataforma segura que la información del paciente esté protegida. Y incorporar los datos en el expediente médico. Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que no mides no puedes mejorar. Es bien importante tener esa medición continua del paciente y poder ver esas últimas tendencias, poder identificar si esos niveles de creatinina se están viendo afectados, que más allá no solamente del control glucémico, también nos permite evaluar esas otras comorbilidades que puede presentar el paciente, que en esos datos que debemos incluir en el paciente, ¿verdad? Que podamos registrarlo y pues evaluar tendencias, niveles de azúcar en sangre, presión, y circunferencia de la cintura, niveles de A1C, que no se queden simplemente en documentos en el expediente, sino que esos datos bien importantes y métricas que se han identificado en cada paciente, porque puede ser diferente en cada paciente, podamos registrarlos y pues llevar esas tendencias como tal. Muchas gracias, esto sería hasta aquí. Gracias, licenciada. De verdad que hay una alta variedad de tecnologías para poder medir la diabetes, ¿verdad? Saber los pacientes cómo se encuentran. Voy a pasar a lo que sería compartir pantalla. Ahora vamos con lo que sería la postprueba. En un momento. Ahora sí, les debe de haber abierto lo que sería la postprueba. Una vez vayan contestando la postprueba, por favor, entren sus preguntas en el chat. Si tienen alguna duda, licenciada, tenemos por acá comentarios en el chat de otras herramientas como Dexcom G7. Rodríguez nos dice que en Costco se puede encontrar por $68. Sí. ¿Algún otro? Entiendo que sí en Costco se puede comprar. En los últimos datos que tengo es algo que podemos aclarar en la próxima sección. Entiendo que necesitas como quieras receta. Lo puedes comprar, ¿verdad? De forma más económica, pero entiendo que como quieras vas a necesitar receta para poder adquirirlo. Ya los que serían sin receta sería el Lingo o el Estelo. Pero igual es un dato que podemos reconfirmar y les confirmo en la próxima sección, pero hasta lo último que tenía, como quiera, vamos a necesitar receta. Ok. Eh,
La doctora Maricel Vázquez, tienes una pregunta, puedes abrir tu micrófono en cualquier momento, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, le confirmo, by the way, que si necesita receta el CGM, aunque lo pueden comprar en Costco, como quiera, necesita la receta, a menos que sea el Stelo. Entonces, mi pregunta era, usted la vez anterior y esta vez ha tirado unas gráficas súper bellas de comparativas de masa muscular, etcétera, todo eso graficado. La máquina que usted utiliza, si me puede repetir el nombre, y lo otro era, mencionó algo de una máquina que se llama Lean Body o InBody, no sé cómo es que se llama, que creo que son las Y gráficas últimas que pusiste, pues quería saber el nombre exacto porque quiero comprarme una, porque quiero graficarlo, o sea, quiero poder, yo creo que va a ser mejor también para que el paciente vea las comparativas, el progreso, porque algo que literalmente va a poder ver. Entonces, correcto. y lo más preocupante con con los GLP-1 es esa pérdida de la masa muscular. Así que definitivamente esa es una buena forma de poder educarlos y que entiendan, ¿verdad? De la importancia de la nutrición y los ejercicios de resistencia, etcétera, pero que puedan ver el dato en ellos mismos. Así que si me Exacto. pudieses aclarar los nombres para poder comprarme la correcta. Gracias. Pues, la que yo utilizo es Seca, te lo estoy colocando en el chat. En particular, Seca, es el reporte que vieron que presenté, que nos da el porciento de grasa, el porciento de masa muscular, la grasa visceral. También ahí no se ve todo, pero también te presenta un ángulo de cómo está esa masa muscular según la edad de la persona. Un percentil de la masa muscular te da una comparación del DEXA, que sabemos que es la métrica, el gold standard para medir esa masa muscular y densidad ósea, pero la que utilizo es Seca. Y el beneficio de Seca, comparación InBody, son bastante similares, son equipos costosos, es la realidad, pero abre esa puerta para poder tener discusión con el paciente, como hablamos con pacientes que están en GLP-1, es por qué les recalcamos tanto el ejercicio de resistencia, en el ejercicio de ingerir proteínas para evitar esa pérdida de masa muscular. Igual podemos tener pacientes con diabetes tipo 2 y estar en menopausia. Y sabemos que este proceso aumenta el riesgo de osteoporosis, aumenta el riesgo de masa muscular, que es muy útil a diferentes parámetros de verdad, según los pacientes. Pero, y el beneficio que tienen ambas es que ambas traen una aplicación que el paciente puede descargar y el paciente mismo puede ver sus métricas. Y hay plataformas también, récords electrónicos que los permiten, y el paciente le gusta verlo. De hecho, ayer estaba con un paciente que, espérate, ¿dónde es que yo veo las métricas? Porque al paciente le gusta observar cómo su tratamiento, y les voy a mostrar. Y seca el mismo paciente o se lo puedes dar en documentos. Aquí, ay, no se ve. Está bien. Les quería mostrar que el paciente lo puede ver en su celular desde su casa y ver sus diferentes tendencias. Pero sí, seca o InBody. Seca sí. ¿Por qué seleccioné seca? Porque tiene manubrio. Y para las personas que tienen poca movilidad, ya sea personas mayores o, ¿verdad?, obesidad mórbida, a veces las plataformas de estos equipos son bastante altos, que puede poner a riesgo de caída al paciente. En el caso de Seika trae sus manubrios y por eso fue mayormente la decisión entre una y la otra. Una persona y Gracias. voy en un paro rapidito. De casualidad, ¿has trabajado con algo que se llama Tanita? Creo que es como se llama. Te pregunto si sabes si esa también grafica. Pues mira, sí. Es muy buena balanza. En el caso fue la primera que adquirí, pero decidí devolverla porque el software no estaba tan actualizado y pues los pacientes no tenían esa habilidad de poder verlo desde su celular. Es muy buena máquina, eh, pero pues ese es el mayor, ¿verdad? Podemos decir que fue el mayor que no me encantó, fue que el programa no lo encontré tan actualizado. Pero en términos de
certividad y, ¿verdad? En la medida que esté adecuada, está adecuada, es muy buena tanita, hay diferentes costos. Que también son un poco más accesibles la tanita en términos de costo, que también es muy buen equipo. Licenciada, gracias por contestar la pregunta referente a los equipos. En el chat mi compañera le puso un enlace para que puedan acceder a los productos que se han mencionado. Ahora sí, vamos a estar pasando con lo que sería la presentación de caso para poder cumplir con los tiempos de lo que es la metodología. Adelante, Francelis. Ay, discúlpeme, no me estaban escuchando. So, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy pues, tenemos un caso de una fémina de 55 años que es facilitadora docente en el Departamento de Educación, posee un grado doctoral y trabaja a tiempo completo y parcial. Tiene una difícil situación económica. En el historial médico es una paciente diagnosticada desde los 23 años, diagnosticada con diabetes. Eh, es descontrolada su diabetes, neuropatía y además tiene retinopatía. El historial de salud mental padece de depresión, no utiliza medicamentos, trabaja, ¿verdad? Tiempo completo y parcial. El laboratorio que tenemos es el A1C que está en un 12%. Las intervenciones previas ¿verdad? Y los resultados obtenidos es que su azúcar está descontrolada desde hace un tiempo, indica que no tiene dinero para comprar medicamentos. La pregunta para este caso que la tenemos en la próxima diapositiva, es cómo podemos ayudar a esta persona a mejorar esa adherencia al tratamiento, ya que dejó en varias ocasiones la persona que sometió el caso, pues que hay problemas económicos. Si quieres, Xiomara, podemos regresar al caso y le vamos a estar colocando la pregunta en el chat. Ahora sí, como siempre, llamo a los participantes que puedan dar desde su área de expertise, ¿verdad? Que puedan dar las recomendaciones, cómo podemos ayudar a esta persona a mejorar su adherencia. Así que los dejo para que ustedes puedan ir comentando. Recuerden, pueden reaccionar levantando la mano, también pueden abrir su micrófono o escribir la pregunta en el chat. Le vamos a dar unos breves minutos para que puedan darnos su recomendación. Tenemos acá una pregunta en el chat, Francelis. No sé si nos habían enviado la información de si el paciente tiene plan médico. No tenemos esa información, pero sería muy apremiante. Pero teniendo en cuenta, ¿verdad? El trabajo, creo que no, en cuanto a lo laboral, ese empleo no. Si le dan si le posee plan médico, mm, no, no sabemos. También Larisa nos comenta, Larisa, pueden abrir tu micrófono y traerlo a discusión. Es que me está raro porque cuando yo leo dice que la paciente posee un grado doctoral y que trabaja a tiempo completo y a tiempo parcial.
Yo pienso que habría que auscultar porque muchas personas que padecen de diabetes no pueden lidiar con el diagnóstico y entonces utilizan excusas para poder justificar su conducta. O sea, que yo haría un estudio sociodemográfico con una trabajadora social para auscultar verdaderamente la situación económica de esa paciente, ver si tiene plan médico, si no, pues ofrecerle el plan médico vital. Si no cualifica para el vital, pues buscarle opciones. También está la Asociación de Diabetes y otras fundaciones sin fines de lucro que le dan a los pacientes de escasos recursos todo lo que necesitan, inclusive hasta nevera para transportar la insulina. Por eso yo lo usaba mucho cuando trabajaba en el municipio de San Juan. Y lo otro que yo haría es una evaluación psicológica para ocultar la verdadera razón por la cual ella no tiene adherencia al tratamiento, porque dice que el paciente padece de depresión. Hay que ver cómo está esa depresión y ver si verdaderamente esa paciente está mentalmente preparada y sociodemográficamente y económicamente, ¿verdad? En todos esos aspectos preparada para empezar entonces un tratamiento en nutrición, porque empezar con un tratamiento pues podría ser una carga adicional para ella y aumentar su depresión o a lo mejor ella verlo como una molestia y por eso dejar el tratamiento. O sea que habría que primero como que llevar a la paciente, ¿verdad? A la realidad y uno conocer esa realidad para entonces empezar a hacer un plan a corto y largo plazo con esa paciente. Es lo que yo haría. Muchas gracias por tu recomendación, Larisa. Concuerdo con varias de las recomendaciones que usted, ¿verdad?, menciona. Eh, ¿Algún otro participante ¿verdad?, que piense similar, que tiene algunas otras recomendaciones que no se han abordado todavía? Lo que se animan a comentar, concuerdo con Larisa, pues necesitamos más información, ¿verdad?, de la paciente, tanto a nivel, ¿verdad?, evaluación psicológica, social, cuáles son esos medicamentos que no utiliza, cuándo fue la última vez que fue al médico, sí, a lo mejor, aunque no haya una intervención nutricional o la persona a lo mejor no esté de acuerdo, ¿verdad? Necesariamente empezar un tratamiento nutricional, pero sí se podría empezar una evaluación nutricional, establecer una confianza con el paciente, indagar cuáles son esas barreras para, ¿verdad? Pues poder hacer, ¿verdad?, los cambios en la alimentación o accesibilidad a alimentos. Muchas veces en mis ocasiones ha pasado que a lo mejor con el médico se sienten un poquito limitados en compartir, ¿verdad?, las situaciones, pero cuando van a la oficina se abren un poquito más y entonces ahí permite poder hacer esas debidas, ¿verdad? Referencia al profesional, ya sea de la salud, y lo que viene siendo trabajo social para trabajarlo en colaboración.